¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Lo Blanco y lo Oscuro del Derecho. Como siempre, aquí su servidor, el licenciado Abelardo Parra Figueroa, de Paragón Abogados, y mi amigo, el licenciado José Álvarez Valverde, de su firma Álvarez Valverde. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y que mucha gente tiene desconocimiento generalizado en materia familiar, que es la sociedad conyugal. Con esto vamos a hablar hoy de cómo se compone, qué bienes forman parte de ella y cómo se liquida. Cuando la pareja opta por casarse, no solamente esta decisión es de suma importancia, sino también qué va a pasar con un patrimonio, porque el matrimonio también implica formar un patrimonio, ya sea para ambos consortes o cónyuges, o también para la familia que van a crear. En este caso es muy importante decir, tengo bienes, ¿qué voy a hacer con los bienes? Y a ver si los voy a repartir con mi esposo o esposa, o si no tengo bienes, los que vayamos a formar hay que ver cómo los vamos a distribuir, cómo los vamos a administrar para hacer una buena organización de nuestra vida conyugal y patrimonial. Así es, mi estimado José. Como bien lo decíamos, la sociedad conyugal y su ejercicio es un tema que viene de manera cotidiana. Más adelante hablaremos cómo es que se constituye. Repito, vamos a tomar igual qué bienes forman parte de la sociedad conyugal y cómo se liquida en caso de que ésta se termine. Esta información es muy importante para ustedes porque generalmente uno está en desconocimiento de qué sucede con mis bienes cuando se disuelve, por ejemplo, un vínculo matrimonial. Así es, por ejemplo, la sociedad conyugal inicia en el momento en el que te casas, cuando optaste a acudir por este régimen. Y lo que nos preguntan mucho, y no me dejarás mentir, amigo y colega abogado, mi papá me quiere donar una casa, pero no quiero compartírsela a mi esposo o esposa. Bueno, estos bienes que son adjudicados por parte de una donación o herencia no forman parte de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque la sociedad conyugal, como su nombre lo indica, es una sociedad entre esposo y esposa, en donde van a administrar estos bienes, pero no solo administrar. En el caso de que haya también pérdidas, los mismos bienes van a fungir como cosas para pagar estas deudas. Así es así entonces como llegamos a la conclusión de que la sociedad conyugal es una forma de administrar los bienes que forman parte de esta, que este es un régimen de los cuales tú puedes elegir al momento de contraer matrimonio, y que bueno, aquí para el estado de Veracruz, si tú no decides con qué régimen te quieres casar, que puede ser con sociedad conyugal o con separación de bienes, se va a entender que lo estás haciendo por sociedad conyugal. Aquí vamos a tocar otro tema, de hecho muy relevante, que le había tocado mi compañero José en otros episodios anteriores, que lo decía igual de manera chusca, pero decíamos que sí era un tema que queríamos tocar para que ustedes supieran, que tiene que ver con las capitulaciones matrimoniales. Ah, ese es el tema. Ok, el que me habías dicho que iba a venir un tema sorpresa. Digo, ese nada más lo había comentado y mencionado en anteriores ocasiones, pero nunca lo abordamos como tal. Como que es una figura jurídica que no se usa mucho y tampoco en el argot se menciona tanto. Así es, de hecho, este tema de capitulaciones matrimoniales cobra relevancia cuando hablamos del tema de sociedad conyugal y de contraer matrimonios. Las capitulaciones matrimoniales viene siendo también un contrato entre las partes que puede celebrarse antes de la celebración del contrato o durante ya el matrimonio, en el que tú decides qué bienes se van a incorporar para la administración conjunta de cuando ya están obviamente contrayendo matrimonio, y cómo se van a liquidar una vez que estos terminan. Ya más como una cuestión extra, así es, porque no es materia completa de este podcast. Las capitulaciones matrimoniales tienen que constar en escritura pública, es decir, tienen que hacerlo a través de un notario y aparte tienen que estar inscritas en el registro público de la propiedad. Sobre todo esto cuando va a haber transmisión de propiedad entre los consortes o los cónyuges. ¿Por qué? Porque bueno, viene a simular una cuestión como de una donación y van a empezar a formar como si fueran copropietarios. Y una pregunta que se hace en la mayoría de las personas es, ¿qué bienes integran lo que es la sociedad conyugal o este régimen patrimonial?
pues bueno, son los adquiridos durante el matrimonio, que pueden ser bienes inmuebles o bienes muebles, como por ejemplo un carro. ¿Y qué bienes no van a entrar? Por ejemplo, tu ropa, tu calzado o hasta los calzones, por ejemplo, que digan, no, pues que ya me dejó sin calzones. Pues no, eso no se puede hacer y eso no tiene que tampoco de decirse. Eso no entra dentro de la sociedad conyugal. Únicamente son bienes que se pueden inventariar. Bueno, muchos bienes se pueden inventariar, pero los propios de uno, que sirven per se para uno, esos no entran dentro de la sociedad o de la liquidación más que otra cosa. Otra cuestión que también entra dentro de la sociedad conyugal son los intereses o ganancias que se generan de esos bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Como bien lo comentábamos, uno cuando hace las capitulaciones matrimoniales puede definir qué entra y qué no entra, entre ellos estos intereses de los que estamos hablando, frutos, por ejemplo, vamos a suponer, ¿sabes qué? Decidimos entre ambas partes, porque José y yo nos casamos, de que entraba un bien a la sociedad conyugal y ese bien lo rentamos. Bueno, pues las rentas también forman parte de la sociedad conyugal, a menos de que hayamos dispuesto lo contrario. Como lo comentaba José al inicio del capítulo, por regla general, los bienes que se obtienen por donación y por herencia no forman parte de la sociedad conyugal. Eso es muy, digamos que común que ocurre, que se han acercado con nosotros diciendo, oye, es que me van a donar este terreno, o sabes qué, me lo va a donar mi mamá, o falleció un familiar y me dejó eso en herencia, va a entrar a la sociedad conyugal. Por regla general no, salvo que, y regresamos a la parte inicial del podcast, lo incluyan en las capitulaciones matrimoniales y que, otra vez, estas capitulaciones se encuentren inscritas en el registro público de la propiedad. Así que ya saben, y como recomendación, si te piensas casar por tu esposo o esposa porque su papá le va a dejar el rancho, créeme que no va a formar parte de ti, no va a ser para ti. Entonces, si vas a tomar esa decisión de casarte por esto, mejor no lo hagas. Y luego estés pagando abogados para divorciarte. Nosotros, también puedo hablar en este caso por el licenciado Abelardo, somos partidarios de la cultura de la prevención. Así es, de hecho, siempre recomendamos a la gente que se asesore antes. Nos estamos adelantando un poco ya a las cuestiones que queríamos hablar, ahora sí, meramente de la cuestión de la liquidación, de qué es lo que uno puede prevenir para la administración de sus bienes. Bueno, en el caso de bienes inmuebles, pues no hay mucha complicación, ¿no? Los instrumentos notariales son el documento idóneo para acreditar la existencia y la titularidad del bien, pero cuando hablamos de cosas como de enseres domésticos que sí tienen un valor importante, sí es igual relevante que guarden las facturas, por ejemplo, para que puedan ustedes costear cuánto costaban los enseres y cómo se van a distribuir. Y bueno, pasamos. Por ejemplo, puede ser el refrigerador, puede ser la cocina, sí, los sartenes. Ya ves que hay refrigeradores bien caros, ¿no? Ya ves de que valen 100,000, que tienen hasta la pantallita. Ándale. Y todo. El Royal Prestige, por ejemplo, también, que le regaló la suegra. Y con mucho cariño, imagínate que le da ahí su batería de 20,000, 30,000 pesos. Imagínate qué vamos a hacer. Yo sí la peleo, ahí sin problema. Y para que no la usen, para que venga otro a quemarle la comida, no, hombre, mijo. Y más porque no se pega nada en esa batería. Ahí si nos está viendo Royal Prestige, ya sabe que nos puede patrocinar. Es correcto. Y pasamos a la cuestión que es meramente por lo cual hicimos este podcast, la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Cuándo se puede liquidar la sociedad conyugal? Bueno, puede ser por varias cuestiones, ¿no? Uno es por la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes aún no deciden divorciarse, pero ¿saben qué? Por alguna cuestión ya no estoy confiando en mi pareja, voy a promover un cambio de régimen matrimonial y voy a pasar de sociedad conyugal a separación de bienes, o al contrario, ¿sabes qué? Me entró mucho amor y ahora sí quiero que todo entre a la sociedad conyugal, voy a cambiar de separación de bienes a sociedad conyugal. Esto se hace a través del juzgado y bueno, como ya lo comentamos, todo tiene que estar, cuando incluyan bienes inmuebles inscritos en el registro público de la propiedad. Entonces, terminado el trámite, se va a ordenar que se haga la inscripción correspondiente. ¿Cuál es la causa común de liquidación de la sociedad conyugal? Bueno, pues el divorcio. Termina la relación o el vínculo matrimonial y la consecuencia directa e inmediata, y que de hecho generalmente viene en el mismo resolución, es que se tiene por liquidada la sociedad conyugal.
Pero ojo, porque de hecho, esa es la parte medular o el motivo por el cual decidimos crear hoy este video podcast sobre este tema en específico. Muchos abogados tramitan el divorcio, obtienen la resolución en el cual se disuelve el vínculo matrimonial y lo normal. Pido mi oficio dirigido al registro civil y mira, aquí está tu acta de divorcio y ya cumplí con mi chamba. Y luego viene la pregunta. ¿Y qué pasó con los bienes? Así es, y porque nunca abrieron la sección de ejecución de la liquidación de la sociedad conyugal, y ese es otro trámite aparte. Si bien es cierto, la resolución generalmente menciona que se tiene por liquidada, deja la partición o la división de los bienes en la cuestión de ejecución. Hay dos formas de hacerlo, y nada más para cederte el uso de la voz, porque luego me emociona. No, adelante. A mí me da gusto que te emociones y que de ese tema que te gusta muchísimo, le puedas explicar bien a la audiencia en qué consiste. ¿Quién mejor que usted, licenciado, para explicarle gracias. ese tipo de cuestiones y de figuras jurídicas a la audiencia? Sí, muchas gracias. Hay dos formas, ¿no? Ya en la cuestión meramente procesal, que le digo, esto es para conocimiento de ustedes como público en general. Puede ser que lo hagas en la sección de ejecución dentro de los mismos autos del expediente donde te divorciaron, o en una forma incidental. El incidente es como otro pequeño juicio que puede o no estar dentro del mismo proceso como tal, y tiene sus repercusiones, ¿no? Por ejemplo, si lo haces en sección de ejecución, muchas veces no le dan vista a la contraparte, simplemente se pone a disposición en el juzgado, y cuando es una demanda incidental, forzosamente tienes que notificarle y hay una audiencia que se tiene que desahogar para que puedan emitir una resolución en el incidente. Si quieres mencionar alguna otra forma de terminación de la sociedad conyugal, tenemos por ejemplo estas dos todavía. Pues con la muerte de alguno de los cónyuges también. Así se puede disolver la sociedad conyugal, pero aquí también hay algo bastante importante, que cuando muere, no solamente en automático se liquida la sociedad conyugal, se tiene que aperturar también la sucesión en caso de que haya bienes también para otras personas o que haya dejado testamento, porque únicamente cuando la persona fallece y están dentro de sociedad conyugal, se pueden transmitir por herencia el 50% de los derechos de propiedad de ese bien inmueble, o de esos inmuebles, o de esos muebles, o de en general, ya sean alhajas, bienes inmuebles, cualquier tipo de bien, es el que entra dentro, valga la redundancia, de la masa hereditaria, pero únicamente el 50%, porque el otro está todavía de la persona, esposa, cónyuge que quedó vivo o viva. Así es, y de hecho, bueno, aquí es una de las partes importantes por la que siempre hemos dicho que nos fascina el derecho de manera general, es que, como se dan cuenta, es transversal o implica varios temas al mismo tiempo. Esa parte es bastante buena, porque es una cuestión meramente armónica con las demás materias del derecho. Sí, por ejemplo, de lo que tú tocabas ahorita, ¿no? Una de las formas de la liquidación de la sociedad conyugal es por la muerte de uno de los cónyuges, y entramos al tema de las sucesiones. En automático se entra. Que ese es otro tema que, bueno, lo tocaremos en algún otro podcast futuro, pero como lo mencionaba bien ahorita mi compañero José, se liquida la sociedad conyugal y se entra a la masa hereditaria. De hecho, ojo, muchos dicen, no, ¿sabes qué? Me voy a casar por separación de bienes porque lo que sea, ¿no? No le tengo confianza a mi esposa, o porque no me vaya a salir con o mi esposo, no, me vaya a salir con una trastada y nos vayamos a separar, y yo soy el que siento que... Pues no se casen. No, pero bueno, yo iba a decir, si te mueres, de todas maneras, parte de tu patrimonio va a pasar al consorte al cónyuge que queda vivo. O sea, no importa si por el régimen matrimonial que te casaste. O a los familiares de gandallas. Sí, pero a lo que me refiero es de que por el simple hecho de que se murió uno de los cónyuges, su patrimonio va a pasar al otro, obviamente sin los trámites correspondientes, y ya no va a importar el régimen por el cual te casaste. Entonces, a mí se me hace una tontera. Yo sé que obviamente pues esa es decisión de cada uno, ¿no? Yo estoy felizmente casado por régimen de sociedad conyugal. Eso. Y bueno, también sí es cierto que es importante, tienen que definir quién es el que va a administrar la sociedad conyugal. En el caso de un servidor, bueno, yo soy el administrador de mi sociedad conyugal, y ahí, por ejemplo, cuando hablábamos de la voluntad de las partes para liquidarlo, puede ser que sea
porque uno de los dos cónyuges está administrando mal los bienes, no sé, ha caído en quiebra, tiene muchas deudas, entonces tú puedes demandar la liquidación de la sociedad conyugal. Porque también te está llevando el río. Ese ya es un tema como que muy, muy controversial, ya no es tan bonito, pero bueno, puede llegar a existir, el código lo regula y sí es importante que, bueno, que uno como ciudadano lo conozca, ¿no? Porque también va a decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy casado por sociedad conyugal y estoy para toda la vida y es importante que sepan que ustedes, aunque no se divorcien, pueden cambiar el régimen matrimonial. Y si nos preguntan, es una pregunta personal que le voy a hacer al licenciado Abelardo, independientemente de él, de su régimen, ¿tú qué le recomiendas a las personas que se casen bajo qué régimen? ¿Bajo sociedad conyugal o separación de bienes? A mí de manera particular, la verdad es que el régimen de sociedad conyugal es el que viene más completo en cuanto a la estructura. Como bien lo mencionábamos ahorita, es un contrato de sociedad, se encuentra regido como si fuera una sociedad civil. Sociedad, así es. Y viene también a regular por la cuestión de la copropiedad, que regresamos al tema de la transversalidad, de que es transversal el derecho, y tocamos el tema de la cuestión de cómo los bienes pasan a formar parte de ambos. Y para el tema de la liquidación también se me hace lo más justo, de hecho, en realidad. Y bueno, eso también ya viene y tocamos otro tema importante, por ejemplo, que tiene que ver a lo mejor con las pensiones compensatorias, pensiones alimenticias compensatorias o indemnizatorias. Como comercial, cuando tú te divorcias y uno de los dos cónyuges tuvo un nivel económico inferior, este cónyuge que estuvo inferior puede demandar una compensación. Obviamente, si tú estás casado por régimen de sociedad conyugal, nunca hubo un desequilibrio económico porque todo es a la mitad de ambos. Esa es otra parte que luego no conocen los de separación de bienes, y luego cuando les viene la ola de vuelta de que, oye, pero ahora me está demandando la pensión compensatoria y mi esposa está diciendo que se dedicó religiosa y preponderantemente a las labores del hogar, viene el sablazo de que ahora me está quitando de todas maneras la mitad de todo, y ¿no? resulta que todas se dedicaron preponderantemente a las labores del hogar y a los hijos. Sí, así, bueno, es algo que también, por favor, colegas, no lo hagan, lo hacen así ya como de machote, copiado y pegado. Resulta que todas las personas, todas las mujeres se dedican religiosa y preponderantemente a las labores del hogar, no se ponen a estudiar de manera individual cada asunto. Cada asunto, sí. Y luego el detalle es, no es por demeritar el trabajo, ¿no? Porque de hecho sabemos que parte de la cultura es que sí es de manera general así, ¿no? La mujer se dedica al cuidado del lecho materno o de la casa, pero también lo es de que luego no pueden sostener el dicho, ¿no? Si bien es cierto, el derecho familiar no tiene a lo mejor un estándar probatorio tan rígido, también lo es de que de todas maneras existen las cargas probatorias, y que si bien es cierto, existe una presunción de la necesidad de alimentos porque tú te dices que te dedicaste religiosa y preponderantemente a las labores del hogar, lo cierto es de que si la contraria demuestra que esto no fue así, pues se cae el juicio completo y luego se confían con eso. Y adiós tu compensación, ¿no? Sí, todo, ¿no? La compensación, una división proporcional de los bienes. O sea, me ha tocado igual en experiencia mujeres profesionistas que su abogado por estrategia menciona que se dedicaban a labores del hogar, y entre una pescada u otra logras acreditar que sí estaban trabajando, y pues con eso pues y que hasta les iba mejor que a uno, ¿no? Sí, ¿no? Y les terminas ahí tirando el juicio, pero digo, es por descuido y de repente falta de técnica al momento de llevar un asunto. Pero bueno, regresando al tema ya después del comercial largo, por último, otro de los medios de terminar la sociedad conyugal es por nulidad de matrimonio. Igual es otro tema muy, muy vasto, pero de manera muy sencilla para los efectos de este podcast, es de que una vez que te anulan tu matrimonio, obviamente se tiene por terminada la sociedad conyugal. También se hace la separación de los bienes conforme tocan, dependiendo si hubo buena o mala fe en esa nulidad. Y también menciona, por ejemplo, si hubo hijos o no hubo hijos durante el matrimonio cuando haya esa nulidad. Y ya dependiendo de eso es cómo se va a redistribuir la cuestión de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Hay una pregunta bastante importante que creo que muchos se harán también. ¿Cómo se puede nulificar un matrimonio? Pues acuérdate que uno de los elementos esenciales del matrimonio es la solemnidad, es decir, tienes que estar presente
y el juez del registro civil tiene que, como fedatario, como autoridad, está viendo que las personas se están casando. Entonces, ¿cuál puede ser uno de los elementos para nulificar un matrimonio? Pudiese también llegar a ser, y ha tocado, el consentimiento de una de las partes. Ah, sí, claro, sí, podría ser eso, o el otro podría ser igual un hijo concebido antes del matrimonio que no formaba parte de la pareja, que son, o bien tocando cosas, hablamos igual del tema contractual, vicios en el consentimiento de los concertantes, ¿no? De los cónyuges. Esa podría ser una causa de nulidad. Pero ¿cómo puedes no tener consentimiento si estás yendo al juez y estás firmando? Sí, bueno, ya ves que, bueno, en la... anteriormente, ¿no? Anteriormente se prestaba mucho a eso, a que iban obligados. Sí, pero claro. Realmente no querían casarse. Oye, y no ves luego lo de las bodas colectivas que salen ahí todos, todos así, todos tristes, todos van obligados ahí de, oye, te casas, güey, porque si no hay... Imagínate, un día en una boda colectiva me tocó, una pareja estaba disfrazada de vacas. ¿Así nada más? Se disfrazaron de vacas y se fueron a casar ahí al World Trade Center, que fue ahí cuando casaron a 6,000 parejas. Ah, la madre. Con bodas colectivas. Y ahí estaban disfrazados de vaca. Pero bueno, otra de las formas también de nulificar el matrimonio puede ser acreditando que realmente una de las partes no se quería casar, por más que haya existido la solemnidad, y esto deviene también a que se liquide la sociedad conyugal. En dado caso, y se haga la liquidación de los bienes, y que a cada quien le toque lo que le corresponda o lo que también pueda negociar, porque muchas veces no te toca lo que te corresponde, sino lo que puedes negociar. Ya luego en alguna ocasión futura que tengamos chance igual, si quieres tocamos a fondo el tema del matrimonio como tal, como figura jurídica, y la nulidad de matrimonio también, porque es un tema vasto que no me gustaría tampoco mezclar al 100 con para que no se pierda la idea en específico. La idea, sí. Pero con gusto, si nos dan la oportunidad igual de seguir compartiendo con ustedes, en una ocasión futura podemos hablar de ese tema. Le damos. Y bueno, ¿cuál es el proceso para liquidar una sociedad conyugal? Como bien lo comentábamos hace rato, puede ser dentro de los mismos autos del expediente de divorcio o abriendo un incidente, que ya lo que les sé, que es como un pequeño proceso adicional aparte. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer o cuidar? Primero, ya lo decíamos hace rato, con la cuestión preventiva, es hacer un inventario de los bienes que se van a liquidar o que formaban parte de la sociedad conyugal. Si existieron capitulaciones matrimoniales, bueno, pues esas tienen que exhibirse, porque generalmente ahí es donde viene cómo se va a liquidar la sociedad conyugal, y de todas maneras qué bienes formaban parte de ese. Obviamente, si hubo una actualización, esta actualización también tuvo que haber sido protocolizada y también tuvo que haber estado inscrita en el registro público de la propiedad. Pero no solo es inventariar los bienes e inmuebles, y los bienes muebles, perdón, sino también hay que llevar una contabilidad de cuáles fueron las deudas que se adquirieron durante la sociedad conyugal. Porque se tienen que pagar los créditos también cuando se liquida la sociedad. Como lo decíamos al principio, la sociedad conyugal es una sociedad como tal. Obviamente tuvo sus ingresos y sus egresos, sus derechos y créditos, y esos tienen que ser liquidados al momento de que se termina la sociedad conyugal. Se tiene que hacer una propuesta de la división de los bienes. Esa propuesta va a estar dada a vista a la parte contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga. Pero la verdad es que si uno es justo y hace la propuesta de partición o de división de los bienes de una manera equitativa, no va a haber cómo se opongan a esa división. Claramente pueden hacer sus propuestas, por ejemplo, si son varios bienes, oye, mejor en vez de que nos toque la mitad a cada uno y se tenga que hacer venta judicial, bueno, pues te dejo mejor este bien inmueble a ti y yo me quedo con este. O, como lo decías ahorita tú en chiste, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no hay nada? Bueno, ¿qué pasa cuando no hay nada? Pues no se reparte nada. Se dan la mano, se agradecen mucho el tiempo que pasaron juntos, lo que aprendieron el uno del otro, aunque ya de hace años o tiempo ya tenían cada quien a otras personas mientras seguían casados, ya cada quien sabe lo que hace, pero se dan la mano y listo. Y hasta luego, y chao, bye. Sí, pero no hay más.
como decías fuera de cámara, la frasecita que me gustó mucho de el que nada tiene, nada teme. Ya si no hay nada. El que nada tiene, nada teme, pues sí. Pues ya ¿qué se va a hacer, ¿no? Ya. Pues si no tengo ni en qué morirme muerto. Imagínate. Pero bueno, pero sí es Hay importante. que caerme muerto, perdón. Sí es importante que se haga la manifestación de que no hubo bienes dentro de la sociedad conyugal. Ah, claro. ¿Por qué? Y eso también tiene que ver de manera relacionada con otro tema, ¿no? Regresando a la cuestión de los divorcios. Cuando tú haces un divorcio voluntario y tiene ese convenio, tiene que tener ciertos requisitos. Entre esos es la manifestación de la liquidación o la propuesta de la liquidación de la sociedad conyugal. Sí. Uh-huh. Si no se hace, es muy probable que no te autoricen el convenio. Entonces, por ejemplo, si regresando a la cuestión chusca, no, pues si no tienes nada, tú nada más pones en el convenio, ¿sabes qué? No hay nada que liquidar. Sí, o sea, en el inventario ahí se hace lo mismo. Por ejemplo, se estructura bien el inventario. Inmuebles, no hay. Muebles, no hay. Acciones, no hay. Dividendos, títulos, utilidades, no hay. Alhajas, no hay. Y listo, hay que presentarlo y tiene que quedar registrado de alguna forma, aunque no tengas nada, como cuando haces las declaraciones en ceros, que ¿cuánto obtuviste este mes de ingresos? Nada, igual hay que hacer la declaración en ceros. Entonces, bueno, regresando al tema de la liquidación, ya si ambas partes están de acuerdo, se firma un convenio o se emite la resolución que corresponda y como lo hemos repetido a lo largo de este capítulo, se hace la inscripción debida en el registro público de la propiedad cuando hay bienes inmuebles. Es correcto. Para concluir y con la finalidad de poderles dar información para que se lleven a su casa o que lo puedan meditar, es que este tema de la liquidación de la sociedad conyugal es un tema muy importante que se debe de pensar o de asesorarse antes de que inicien un matrimonio, para saber qué va a pasar en caso de conflictos, porque naturalmente siempre hay conflictos. Lo vemos en los juzgados, al año, por cada juzgado, por lo menos 1000 expedientes, más o menos de temas familiares, de divorcios. Entonces es un tema que se da recurrentemente y tienen que ver qué es lo que va a pasar con sus bienes, con su patrimonio, porque es muy difícil allegarse, para empezar, de trabajo, para que obtengas un recurso y con ese recurso formar tu patrimonio. Es muy difícil, que no imposible, pero es muy difícil. Entonces, no asesorarse bien de estos temas, yo creo que es una falta de respeto inclusive a su tiempo invertido en el trabajo para generar dinero y que se traduzca en el patrimonio. Entonces, la recomendación es que se asesoren con abogados, con gente experta en la materia para ver qué pasaría en estos casos. Sí, sabemos que es un tema complicado e incómodo de repente hablar, sobre todo cuando estás en la miel todavía del recién matrimonio o en las vísperas de matrimonio. No, ella no es así, él no es así. No, ¿cómo crees que no la conoce? No lo conoce. Imposible que pueda ser así. No lo conoces. Y se encabronan con uno. Pero lo dicen, ¿no? Al final tú conoces a tu pareja hasta que lo ves en un juzgado. O sea, ya cuando es ahí, cuando al final ya conoces a la persona como es en realidad. Y como bien lo dice el licenciado José, siempre es mejor prevenir que lamentar. Y repito, yo sé que es a lo mejor un tema incómodo, porque pues alcanza a verse como de repente algún interés sobre las partes, pero lo cierto es que están cuidando el patrimonio de ambos, tanto lo que ya tenían formado, lo que van a formar en el presente, al momento de contraer matrimonio, y lo que van a formar a futuro durante el matrimonio. Y sobre todo lo más importante, que es lo que siempre es un lema de los despachos en general, cuiden el patrimonio de sus hijos. O sea, esa es la parte primordial, ¿no? Sobre todo si tienen menores, lo que hay que cuidar en serio es que ellos queden protegidos. Entonces, igual, nada más para rematar la cuestión de la conclusión, lo que les recomendamos igual es que haya completa transparencia entre las partes de los bienes que forman parte o pueden formar parte de la sociedad conyugal. Y, de nueva cuenta, que se acerquen con su abogado de confianza y manifiéstenles todas las dudas que ustedes tengan antes de contraer matrimonio o una vez que están en trámites de disolverlo, para saber cómo les va a impactar esta liquidación de sociedad conyugal a futuro. Así es, inclusive durante el matrimonio, si ya estás pensando en que quieres divorciarte, es el momento adecuado para irte a asesorar
Vaya, puedes ir tú solo o sola, no es necesario que le digas a tu pareja. Tienes que ir a ver qué es lo que pudiese llegar a pasar con respecto a los bienes y ya luego hablar bien y civilizadamente. Sí, nada más como comercial, y no vamos a quemar a ningún colega, pero también que sean completamente honestos con ustedes. Me ha tocado en experiencia en donde una de las partes está peleando bienes que están sujetos a crédito. Ya ve que, bueno, habíamos comentado en anteriores ocasiones cuándo se entiende que está la propiedad completa y cuándo no. Y entonces, si ese bien forma o no en realidad forma de la parte de la sociedad conyugal, y que nos han neciado, vamos a poner, ¿sabes qué? Yo tengo una casa que la compré en Infonavit. Para empezar, y bueno, la cuestión del Infonavit, su contrato dice que tú no puedes transmitir el crédito porque si no se anula el contrato, pero independientemente de ello, es un bien que todavía no ha pasado por completo a tu esfera porque tú tienes un crédito pendiente de cumplir. Entonces me tocó a mí en experiencia que el abogado de la contraria le decía, oye, es que tiene que incluir ese bien a fuerzas en la sociedad conyugal y en la liquidación sobre todo, ¿no? Y yo le decía, es que yo no te lo puedo liquidar y transmitir ahorita la propiedad porque ese bien no es mío. Digo, ¿qué es lo que puedo hacer? Ah, bueno, me puedo hacer una cláusula suspensiva a futuro que para cuando el crédito se liquide, yo me comprometo a hacer la partición del bien, pero pues mientras no, es igual concientizar a ustedes que sí es importante que se acerquen de nuevo cuando con una asesoría adecuada para que sepan si pues están vendiendo humo o no o se están gastando un dinero que no van a tener, y pues que tomen la mejor decisión. Es lo que siempre los invitamos a ustedes, ¿no? Que se acerquen, que se informen y que tomen la mejor decisión de su asunto, porque el asunto es de ustedes. Es correcto, mi estimado. Y bueno, creo que ha llegado la hora de concluir y estamos muy contentos con este tema y con el que sigue es una sorpresa que ya lo hemos estado formulando. Vamos a hacer un podcast yo creo que la siguiente semana y espero que hayan recibido información que les pueda servir para tomar sus mejores decisiones. Y si tienen alguna duda, por más minuciosa que sea, acérquense con su abogado de confianza, ya sea el que conocen, el vecino, que saben que tiene un despacho, el amigo de la abuelita que es abogado y ve estos temas, con el licenciado Abelardo o con un servidor, con quien ustedes tengan y con quien mayor le tengan confianza. Sí, así es, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que este podcast lo hacemos por y para ustedes. Como dijimos en un principio, esa es la cosa del pueblo, dijimos que es la república. La república. La república. Es decir, la res pública. La res pública. La cosa del pueblo. La cosa del pueblo. Como siempre, otro episodio más de Lo Blanco y lo Oscuro de Derecho. Se despide su servidor, el licenciado Abelardo Parra Figueroa, que ya saben dónde contactarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como licenciado Abelardo Parra Figueroa o como Pargón Abogados, en Instagram también como Abelardo Parra Figueroa y en TikTok como Abelardo Parra Figueroa. Y también pueden seguirnos en nuestro canal de Lo Blanco y lo Oscuro del Derecho. ¿A ti cómo te encontramos, José? Como lic.alvarezval en Instagram y nada más uso Instagram. Con esa red social ya estoy abriendo TikTok y a mi número personal 2292-644901. Repito, mi querido Watson, 2292-644901. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Cambio y fuera.